Bienvenidas y bienvenidos a Construyamos Conocimiento, un espacio para el diálogo de madres y padres de familia con reconocidos personajes de la cultura, la ciencia, la educación y otros ámbitos. Hoy nos acompaña Hugo López-Gatell Ramírez, quien es médico cirujano, especialista en medicina interna, maestro en ciencias médicas y doctor en epidemiología. López-Gatell se ha desempeñado como director general de epidemiología y como director de innovación en vigilancia y control de enfermedades infecciosas del Centro de Investigación sobre Enfermedades Infecciosas, CISEI, en el Instituto Nacional de Salud Pública. Fue asistente de investigación del Departamento de Epidemiología en la Escuela de Salud Pública Johns Hopkins de los Estados Unidos. Ha colaborado en más de 40 publicaciones médicas. En la actualidad, Hugo López-Gatell es subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud. Nuestro invitado es una persona de edad madura, tez clara, es alto y de complexión delgada, de ojos color miel y amplia sonrisa. Viste guayabera blanca con bordados tradicionales y pantalón azul marino. La plática será en el interior de la Biblioteca Pública Benito Juárez, ubicada en la Colonia Roma de la Ciudad de México, en el amplio e iluminado salón de lectura rodeado de libros. Aquí, madres y padres de familia conversarán con el Dr. Hugo López-Gatell para compartir sus experiencias e inquietudes sobre educación y salud. Muy buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo están? Pues me da mucho gusto conocerles y saludarles y tener la oportunidad de platicar con ustedes. Me dijeron que esta era una experiencia que podíamos tener un diálogo y tengo mucha curiosidad de recibir información de ustedes y conocer sus inquietudes, sus preguntas. Pero me gustaría empezar platicándoles un poco de quién soy y por qué llegué a ser quien soy y cómo soy. Y algunas de las cosas que, pensando en esa idea de por qué soy como soy o por qué pienso como pienso hoy día, a mis 54 años, me doy cuenta que en mi vida ha habido distintas etapas o distintas experiencias, como seguramente en la vida de cualquier persona, que me han marcado. Yo identifico 5 cosas que me son relevantes. Me fueron relevantes para formarme, me son relevantes para ahora. En momentos del presente pienso en qué conexión tiene ese pasado con quién soy yo ahora y me doy cuenta que hay una relación directa. Sin ningún orden específico, menciono estas 5. Como se sabe, yo soy de profesión médico y luego estudié epidemiología y me dedico a la salud pública. Me formé académicamente en la salud pública y me dedico profesionalmente en la salud pública. Y la salud pública no es medicina, es otro ámbito más amplio que la medicina, en la medida en que involucra el cuidado, la atención de la salud de las poblaciones, no de una persona a la vez, sino de miles, potencialmente millones de personas a la vez. Y entonces en mi vida encuentro que la preocupación por lo social ha tenido un papel importante y mis convicciones sobre la importancia de lo social, de la justicia social y también de lo público, de las instancias públicas, instituciones, espacios, derechos públicos, derechos colectivos, también me ha marcado. El segundo elemento tiene que ver más con una experiencia de vida personal, directa, en la casa, con mi papá, que en paz descanse. Mi papá era médico, mi mamá fue enfermera, afortunadamente todavía está ahí vivita y muy activa, pero ya no trabaja de enfermera. Y ellos se conocieron en el hospital donde trabajaban, en el Hospital 20 de Noviembre. Toda la vida, desde temprana edad, estuve expuesto a relatos de la salud, de la enfermedad, del cuidado de la salud, de lo que pasaba con las personas enfermas. Mi papá era apasionante, su capacidad narrativa y su visión científica. Y sobre todo, y ese es lo que considero que es mi experiencia más relevante de ese segundo componente, es la idea de entender el sufrimiento humano como algo que nos mueve, que nos comparte el dolor y que nos invita de manera prácticamente instintiva a hacer algo por calmar, paliar o evitar el sufrimiento humano. La tercera
realidad de vida que después me fue llevando a estos entendimientos es un poco indirecta y tiene que ver con la conciencia de nación o de nacionalidad o de identidad cultural. Yo no he tenido la oportunidad de recibir instrucción formal sobre la historia de México, más allá de lo que está en el sistema educativo nacional, pero en la primaria fui a una escuela, una pequeña escuela particular, que en la época era de las que promovían mucho la identidad mexicana, y sí, el náhuatl, el zapoteco y otras cosas que tenían que ver con reconocer nuestra cultura mexicana y apreciarla, valorarla, las tradiciones. La cuarta cosa que también me ha marcado tiene que ver con el arte y sobre todo el arte escénico. Desde chiquito también tuve la oportunidad de participar en una escuela que había, el Centro de Arte Dramático Asociación Civil, que fundó y dirigía el maestro Héctor Azar, en paz descanse. Y era una escuela de teatro, de iniciación de teatro, había actividades de adultos, pero también de niñas y niños. Y ahí también 3 o 4 años estuvimos haciendo obras de teatro, pastorelas, leyendo libretos y guiones. Y lo que recuerdo bien de esa época es una relación en donde al interior de la obra de teatro se vive una vida. Es decir, no se vale llegar y representar un papel y no sentir el papel. Y nadie nos lo decía así, o a lo mejor sí, los maestros teorizaban. Y lo último, que yo creo que es lo que de manera directa me llevó a la salud pública y a mi vida de hoy, tiene que ver ya con la vida volcada al servicio de la sociedad. Y esto empezó también a edad más o menos temprana, con una oportunidad que siempre valoraré como un parteaguas para mi vida, que es participar en campañas de alfabetización. Un amigo muy querido, que hasta la fecha tenemos una muy buena relación, Aurelio Fernández Fuentes, me invitó a formar parte de una campaña de alfabetización con la escuela en la que él era codirector, después la escuela en donde yo estaba ya seguido haciendo estas campañas de alfabetización. Y básicamente la experiencia es: muchachas y muchachos preparatorianos se van a una comunidad rural. A mí me tocó ir a Michoacán, a Huiramba, un municipio que está entre Pátzcuaro y Morelia. Luego estuve en Puebla, en Nealtican, en la zona ahí cercana entre Cholula y el volcán Popocatépetl. 10 semanas están en la comunidad y hay 2 objetivos fundamentales. Uno formal, que es ir a enseñar lectoescritura, ir a alfabetizar a personas adultas, y uno no formal, pero quizá el más profundo y el más valioso, que es que uno aprende de la experiencia de la vida de las personas. Y uno necesariamente tiene que abrir su corazón, su espíritu, no tener expectativas fijas, romper cualquier prejuicio que pudiera haber o cualquier preconcepción que uno trae por la vida que ha tenido, y aceptar todo el enriquecimiento que da el conocer a las personas. Una experiencia fundamental. Pero hoy la conecto, desde luego veo un hilo directo con mi trabajo en la salud pública. En la salud pública he tenido trabajo en la academia y trabajo en el gobierno, pero básicamente es la conciencia de que en todo momento hay millones de personas que tienen necesidades, en este caso de salud, que conectan con sus necesidades vitales, y que la tarea de uno es contribuir a la felicidad de esas personas de la manera que mejor pueda, y esforzándose siempre por hacerlo con total sinceridad. Yo diría que en resumen es un poco como llegué a la salud pública. Ya lo demás son detalles que se conocen públicamente en el currículum y demás. Estudié medicina, estudié en la UNAM, por supuesto. Bueno, esto lo quiero subrayar también. Instituciones públicas, siempre he amado a las instituciones públicas. Estudié en la UNAM, luego estudié la maestría también ahí, hice mi especialidad en medicina interna en el Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición,
Salvador Subirán. Me encantaba la vida clínica, me sigue gustando por esa conexión directa. Me gustan las emergencias, también he de decirlo, para que lo conozcan. Cuando era clínico, de las distintas rotaciones que teníamos, en hospitalización, en consulta o en urgencias, la que más me gustaba era las urgencias. Y esa experiencia luego la trasladé desde luego a la salud pública, cuando ya formalmente estudié la maestría en ciencias médicas, el doctorado en epidemiología, y lo último, pues es también sabido, tuve el privilegio particular de tener un papel en la epidemia de influenza de 2009, cuando fui director de epidemiología, y fue un poco como el último ensayo antes de la terrible pandemia de COVID-19. ¿Cómo influyó la escuela en su decisión de especializarse en la salud pública? Gracias por la pregunta. Yo diría que de muchas maneras. Como lo relataba hace un rato, en mi vida valoro mi instrucción formal, pero también mi instrucción no formal. Por cierto, que una cosa que no les conté en el relato original y que también considero que es importante, y estoy seguro que a todos tenemos vivencias análogas, es que uno se pregunta por qué ciertas personas tienen la oportunidad o el privilegio de tener ciertas cosas, trabajo, educación, vivienda, etcétera, y por qué otras no. Y es una pregunta fundamental. Desde luego uno podría tener acceso a teoría económica o sociológica o cualquier cosa y entenderlo racionalmente, pero hay un elemento importante que tiene que ver con lo vivencial y lo emocional. Mi mamá venía de una familia pobre, una familia de escasos recursos. Vivían en el norte de la ciudad, mis abuelos ya murieron. Mi abuelo era obrero manufacturero en una fábrica de zapatos, y una familia extensa, 11 hijas e hijos, mi mamá era la mayor, donde todos tuvieron que empezar a trabajar por necesidad. Mi mamá empezó a ser auxiliar de enfermera muy joven, a los 15 o 16 años. Y esa era una de mis realidades. La otra realidad era la historia de mi papá y sus hermanos y mis abuelos, que vinieron de la guerra. Ellos sufrieron mucha adversidad. Ellos nacieron y crecieron los primeros años en España. Ahí hubo una terrible guerra civil porque se implantó una dictadura, y después hubo una guerra que duró 36 años. Ellos salieron huyendo y llegaron sin nada a México. Y entonces esas dos vidas para mí significaron constantemente esa pregunta de ¿por qué unos sufren, por qué otros no sufren, por qué unos tienen, por qué otros no tienen? ¿Por qué la sociedad es desigual? ¿Por qué la sociedad es injusta en ciertas maneras? Y lo conecto con su pregunta, que le agradezco, porque yo me hubiera podido formar, como muchos de mis compañeros y compañeras, con la aspiración de ser un profesionista de la salud. En mi época, además, empezó el neoliberalismo cuando yo estaba terminando la preparatoria, y todo el individualismo y todo el aspiracionismo de dedicarse a la profesión médica para hacer dinero o tener una consulta privada o cosas así, floreció, y mis compañeras y compañeros, la mayoría se dedicaron a eso. Pero yo no, porque tenía la otra inquietud. Entonces, mi respuesta a la pregunta es: la escuela influyó, pero también porque estaba permeada de la experiencia de vida previa. Doctor, un gusto saludarle. Gracias. Usted participó en estas campañas de alfabetización en Michoacán, lo menciona. ¿Qué relación puede establecer entre lo que se necesita fortalecer entre la educación pública y la salud pública? ¿Cómo no? También, qué buena pregunta, muy útil para reflexionar. Hay muchísimo vínculo entre las necesidades de bienestar en muchos ámbitos, en la salud pública, en la educación pública, en el ambiente, un medio ambiente saludable, en los espacios sociales de construcción de bienestar. Ahora que estamos trabajando, por cierto, en este tema de las adicciones, aquí voy a poner un ejemplo. Hay muchos, pero voy a poner uno. La carencia de espacios educativos o de carencias dentro de los espacios educativos, digamos, de la instrucción que reciben formalmente las personas, yo creo que
fue uno de los elementos que dañó mucho a la sociedad en los sexenios recientes. Se deterioró la educación pública. Y no por culpa de los maestros y maestras, por cierto, como les quieren cargar la factura. Se perdió el interés de los gobiernos anteriores por lo público en general, incluyendo la educación. Y al tiempo se fue deteriorando el Sistema Nacional de Salud. Entonces también se deterioró la salud. Y tenemos generaciones enteras, en 40 años no han vivido más que ese modelo, o vivieron ese modelo de culto a lo individual y de culto al aspiracionismo, lejos de la conciencia del bienestar colectivo. Considero que el problema de las adicciones que hoy tenemos, como un grave problema de salud pública, fue alimentado por múltiples aspectos, entre los que destaca las carencias del Sistema Nacional de Salud, las carencias del Sistema Nacional Educativo, por supuesto el desempleo y esa penetración de modelos importados de un aspiracionismo muy ramplón, yo diría, muy tóxico, en donde se perdió un sentido profundo de vida. Y estoy convencido que el sentido profundo de vida, por qué es valiosa la vida, solamente puede ser entendido en relación con otras personas. Uno no puede tener felicidad en forma aislada si los demás no son felices. Entonces es uno de los aspectos, ¿no? Por supuesto hay otros más pragmáticos que tienen que ver con formas más básicas de la salud corporal, los riesgos de enfermedades infecciosas, la mala alimentación, que también es producto de esa degradación de la vida pública y de la falta de interés de los gobiernos en poner límites a un modelo alimentario que hoy está dominado por la industria de la chatarra, refrescos y jugos, falsos jugos que no son jugos sino agua, colorante y mucha azúcar. Y también ahí es donde se vuelven a encontrar, para mal si no actúan, o para bien como una gran oportunidad, el sistema de salud y el sistema educativo. Hoy podemos trabajar juntos para contener y revertir esa tendencia. Muchas gracias. Doctor, gracias por acompañarnos en este día. Yo quisiera preguntarle, ¿qué habilidades y aptitudes considera usted necesarias que un estudiante debería tener para poder ejercer en el sector salud? Creo que es muy buena pregunta y que es algo que sistemáticamente el sistema educativo tendría que tener presente. En este caso para el sector salud, pero otros sectores, otros ámbitos de la vida profesional, y tiene que ver con la importancia de la educación formal. Yo creo que el sistema educativo tendría que trabajar por cultivar ciertas aptitudes y actitudes en las estudiantes y estudiantes desde muy temprana edad. Para el caso del sector salud, primero quisiera decir que hay que tener en cuenta que en el sector salud hay muchos personajes, hombres y mujeres, que tienen papeles diferentes y todos son muy importantes. Lo digo porque es más convencional que cuando uno piensa en el sector salud y, por ejemplo, padres y madres de familia del sistema educativo, quizá lo primero que piensan en el sector salud es médica, médico, enfermera, enfermero, y luego se les acaba el repertorio y no se dan cuenta que también hay trabajadoras y trabajadores sociales que son fundamentales. Hay psicólogas y psicólogos, hay personal de la práctica auxiliar de los servicios médicos como químicas y químicos, inhaloterapeutas, fisioterapeutas. Hay personas administradoras que también son importantísimas, con un enfoque específico a veces necesario o indispensable para la salud. Hay camilleras y camilleros, hay dietistas, hay muchas personas. O sea, esa es la salud, ¿no? No solamente hospitales y bata blanca y estetoscopio y quirófano. Pero bueno, más allá de eso, considero que un elemento fundamental de todas esas personas, y yo diría que en buena medida la gran mayoría lo tiene, es una actitud de servicio y una aptitud para proveer servicio. Una persona en el sector salud no puede estar a regañadientes surtiendo una receta, explorando un paciente, realizando una cirugía, impulsando una brigada de control de brotes. ¿A regañadientes, de mala cara o ya se me va a acabar el horario? No. Tiene que ser una pasión que nos mueva, y lo que nos debe mover,
y yo creo que mueve a la mayoría de mis compañeras y compañeros, es el sentido de humanidad, vernos reflejados en la otra persona. ¿Cuál sería su consejo para los jóvenes estudiantes de México? Es una pregunta retadora. Yo pienso que hay mucho que deben asimilar lo más pronto posible las y los estudiantes de México y del mundo. Ya si uno está autorizado para aconsejar o no, quién sabe, pero como tengo un hijo de 13 años que es estudiante, pensaré que tengo cierta licencia. Y sí, yo creo que hay muchas cosas que no lo plantearía desde mi persona, como un consejo de Hugo López-Gatell a los estudiantes. Yo diría, mi generación, mi grupo generacional, ¿qué le podemos transmitir como una sugerencia respetuosa y amorosa a jóvenes que hoy tengan 7 años en adelante? Yo plantearía 3 cosas. Una es vivir intensamente, siempre sabiendo que la mayor intensidad de la vida se encuentra en el bien y no en el mal. Y obviamente hablar de bien y mal se presta a simplificaciones, pero en general diría que en el lado del bien está el actuar con sinceridad, con el corazón, con reflejarnos en las otras personas. Una regla de oro que considero importante, se la digo a mi hijo continuamente, es siempre evalúa si lo que estás haciendo está bien o está mal. Y una de las maneras de ver si está bien o está mal es pensando qué pasaría si todos los demás hicieran lo que estás haciendo. Y la última, que va relacionada con las 2 anteriores, es encuentren su propósito en la vida. El propósito en la vida puede ser, ¿qué vas a estudiar? ¿Qué vas a hacer cuando seas grande? Y casi siempre se piensa en profesiones o en ocupaciones o en posesiones, que eso nos alimentó el egoísmo de los últimos 40 años. Ahí no se encuentra el sentido de la vida. Pero, ¿en qué momento empezamos a pensar cuál es el sentido de nuestra vida? Yo creo que desde muy temprana edad, a los 6, 7 años, niñas y niños ya pueden empezar a verse reflejadas y reflejados en modelos de virtud, en modelos de construcción de una sociedad más justa, más igualitaria, y aún a su pequeña edad pueden distinguir perfectamente qué es justo o qué es injusto. Trabajen por la justicia, ¿no? Esas serían algunas de las sugerencias que yo le haría a la juventud. Gracias. Doctor, y como padres de familia, ¿qué nos aconseja para prevenir las adicciones, detectar en nuestros hijos que tienen problemas en la escuela o vacíos emocionales? ¿Qué nos aconseja para estar atentos a ello? Claro, gracias por la pregunta. En este momento, todas y todos tenemos que estar trabajando con mucha unión para que la sociedad logre extirpar el problema de las adicciones y que lo que ya hay de daño no se vaya a hacer más amplio y que no afecte a las generaciones nuevas que van llegando. Yo diría hay 2 cosas fundamentales. La manera en que nos relacionemos con nuestras hijas e hijos va a dar el modelo de cómo se van a relacionar ellas y ellos con el exterior. Si en nuestra casa hijas e hijos encuentran una barrera a su expresión, a su desarrollo, a su incorporación a la sociedad, lo van a buscar fuera. Entonces, es muy importante escuchar. Y escuchar no solamente el acto mecánico de oír la voz, es estar de cuerpo y alma, de corazón, tiempo completo, hasta donde es posible con los hijos. Por supuesto, muchas y muchos somos trabajadores o trabajadoras. Y hay quien tiene jornadas muy largas y tiene que transportarse durante mucho tiempo y le queda poca oportunidad para estar con hijas e hijos. Ese pedacito de tiempo que sea el 100%. Escuchar. Y lo segundo, que es un poco consecuencia, es dialogar. Yo te puedo compartir esto, sin prejuicio, sin juzgar si es mejor o peor que lo tuyo. Yo lo viví así. Y no censurar los temas. Hablar de sexualidad, hablar de sustancias, hablar de rebeldía,
hablar de romper las reglas, todos lo hemos hecho. Todos. El que no ha roto reglas de su tiempo no tuvo una construcción saludable. Y todos retamos a la autoridad en algún momento, aunque sea mínimamente. Llegar tarde, no presentarse, volarse una clase, no hacer la tarea. Si empezamos a fingir que nos escandalizamos, abordamos a nuestras hijas e hijos con una gran rigidez y les cerramos el espacio. Es el muro al que me refiero. Es normal que lo hagan. Por supuesto, hay que ayudarles a contención. No se trata de celebrarles, oh, qué bueno que no vas a ninguna clase y no entregas la tarea. Pues también sería un despropósito. Pero sí entender que están viviendo un momento múltiple de formación intelectual, de formación social, de formación emocional. Estar con ellos, ¿no? Alguna vez alguien me decía que es poco como la figura, y es muy angustiante para las personas adultas, de ver que caminan por el borde del precipicio. Y uno está ahí, uno no puede reemplazar esa experiencia. No se trata de cargarla y caminar uno por el precipicio. En una vez se caen juntos, en una vez nos caemos juntos. Hay que observarle y estar de cerca, ¿no? Simbólicamente hablando, pero es esta cercanía emocional. Y en el momento que vemos que se pueden caer, actuamos y lo volvemos a dejar. Eso hay que construirlo en toda la sociedad. Y por último diría, nuestra responsabilidad no acaba con nuestras hijas e hijos. Están las hijas e hijos del vecino o de la vecina, está el hijo o hija que no conocemos, pero ahí está. Ahí hay que cultivar también un sentido social. Y con esto quisiera terminar, con esta idea. En la medida en que cultivemos la sociedad, quiere decir que nos involucramos todas y todos unos con otros. Construyamos sociedad. Yo creo que construir sociedad implica la conciencia de los otros, de las otras personas, y no centrarnos en nuestra satisfacción inmediata y también la búsqueda interior. Hay que buscar en nuestro interior la conexión con la sociedad. Gracias.